me has examinado, tu verdad me ha desnudado y tu luz ha inundado mi corazón. Bienvenidas a nuestro podcast Vida Nueva en Cristo, un espacio creado para mujeres que no quieren conformarse con una fe superficial, cómoda o meramente religiosa, sino que anhelan una vida transformada desde lo más profundo del corazón. Vivimos tiempos donde abundan los consejos rápidos, las soluciones externas y los cambios aparentes. Sin embargo, la palabra de Dios nos confronta con una verdad ineludible. Separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. En Vida Nueva creemos que el verdadero cambio cristiano no comienza en la conducta, sino en el corazón. No se trata de hacer un poco más, esforzarnos un poco mejor o intentar parecernos externamente a una mujer piadosa. Se trata de algo mucho más radical: amar a Cristo por encima de todo, permitir que Él reordene nuestros afectos y transforme lo que realmente gobierna nuestra vida. Como enseña Nicolás Tranchini, el cambio no es difícil, el cambio es imposible si Cristo no es quien lo produce. Este programa está dirigido a mujeres reales, con luchas reales, que desean dar pasos contundentes de fe, no desde la culpa, sino desde un encuentro renovador con Cristo. Aquí hablaremos de carácter cristiano, sabiduría, humildad, dominio propio, generosidad, lealtad, mansedumbre. No como una lista de virtudes que debemos fabricar, sino como el fruto visible de una vida que permanece en la vid. Porque recuerda, el fruto no es algo que el ser humano produce, es una acción humana hecha por Cristo. Bienvenidas a Vida Nueva en Cristo. Este es un espacio para detenernos, escuchar la palabra y permitir que Dios trabaje en lo profundo del corazón. Al iniciar cada tema nos acercaremos a una cualidad de carácter cristiano, no como una meta que debamos alcanzar por esfuerzo propio, sino como el fruto de una vida que permanece en Cristo. Creemos que el camino verdadero no comienza en la conducta, sino en el ser, y que sin Cristo toda transformación es imposible. Hoy abrimos un nuevo tema y durante estas semanas y en el marco de Añade a tu Fe, estaremos profundizando en estas cualidades que Dios usa para formar en nosotras un carácter que refleje a Cristo. Lo haremos a la luz de la Escritura, considerando su significado, su uso bíblico y la obra que el Señor desea hacer en nuestro corazón por medio de su verdad. Te animamos a permanecer atentas, a caminar en este proceso con nosotras y permitir que la palabra no solo informe tu mente, sino transforme tu vida. Pidamos al Señor no solamente entendimiento, sino transformación. Sean todas bienvenidas, amadas hermanas, a Vida Nueva en Cristo. Nos alegra que estés aquí separando este tiempo para escuchar la palabra de Dios y caminar junto a nosotras en este proceso de edificación y crecimiento espiritual. Gracias por ser parte de Añade a tu Fe, una comunidad de mujeres que desean perseverar en la verdad y permitir que Cristo transforme el corazón día a día. Y tu gracia me abraza, y tu gracia me levanta, y tu gracia me invita a seguir en pos de ti, amado Señor. Y antes de hablar de dominio propio y de cada cualidad del carácter cristiano, necesitamos detenernos a hacer algo fundamental, y es definir los conceptos a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo donde el lenguaje ha sido profundamente alterado. Las palabras siguen siendo las mismas, pero su contenido ha cambiado.
El mundo habla de amor, libertad, identidad, felicidad, dominio propio, pero ya no desde la verdad revelada por Dios, sino desde los criterios humanos, culturales y emocionales. En este siglo los conceptos han sido redefinidos, suavizados o distorsionados. La idea de mujer ha sido modernizada hasta perder su diseño bíblico. La noción de hombre, de familia y de felicidad han sido desplazados del propósito de Dios al centro del yo. Incluso virtudes que la Escritura presenta como fruto del Espíritu han sido reducidas a técnicas de autoayuda, autocontrol psicológico o simples hábitos de disciplina personal. El problema no es solo que el mundo piense así, el problema es que muchas veces los cristianos ya no discernimos con claridad si una idea es verdadera o falsa, si proviene de la palabra de Dios o del espíritu de este siglo. Estamos tan expuestos al bombardeo constante de mensajes, ideas, redes sociales, discursos motivacionales y narrativas culturales que comenzamos a adoptar definiciones ajenas al Evangelio sin darnos cuenta. Usamos el mismo vocabulario bíblico, entre comillas, pero con significado que no son bíblicos. Y cuando la verdad es sustituida por versiones diluidas, el resultado no es libertad, sino confusión espiritual. Por eso, antes de preguntarnos cómo se vive el dominio propio, necesitamos preguntarnos qué es realmente el dominio propio según Dios. Antes de intentar aplicar, necesitamos comprender. Antes de cambiar conductas, necesitamos que nuestra mente sea renovada por la verdad. La Escritura es clara, no nos conformamos a este siglo, sino que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esa renovación solo ocurre cuando la verdad de Dios vuelve a ocupar el lugar de autoridad en nuestra vida. En un tiempo donde el error se presenta como progreso y la mentira se disfraza de libertad, la Iglesia está llamada no solo a afirmar la verdad, sino a discernir, confrontar y denunciar aquello que se opone a ella, no por espíritu de contienda, sino por amor a Cristo y por amor a las almas, porque el error no libera, esclaviza. Solo la verdad revelada ordena y restaura. Esta introducción puede parecer poco práctica a primera vista, pero es profundamente necesaria, porque una aplicación construida sobre conceptos errados produce culpa, legalismo o una falsa sensación de control. En cambio, cuando el fundamento es bíblico, la práctica nace de la gracia, del deleite en Cristo y de una comprensión correcta del Evangelio. Por eso hacemos esta pausa, para ubicarnos, para recalibrar nuestra mirada, para aprender a discernir entre la verdad y la mentira, para permitir que la palabra de Dios exponga lo falso y afirme lo verdadero, y para recordar las palabras del Señor Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo desde la verdad revelada por Dios podemos comprender quiénes somos, cómo debemos vivir y qué significa realmente una vida nueva en Cristo. El significado de dominio propio es la capacidad producida por el Espíritu Santo de gobernar los deseos, impulsos, emociones y decisiones interiores, sometiéndolos a la voluntad de Dios. No se trata de reprensión psicológica ni simplemente fuerza de voluntad. Es el resultado de un corazón donde Cristo reina. Usted recuerda, hermana, que en Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto. ¿Y es el fruto de quién? Del Espíritu. Y hace una lista de lo que es el fruto del Espíritu, y entre esas está el dominio propio. Es decir, que el dominio propio es evidencia visible de una vida gobernada por el Espíritu. En la etimología de la palabra podemos encontrar que traduce enkrateia, quiere decir en, dentro, y kratos, que traduce poder, gobierno o dominio. El significado literal es tener poder sobre uno mismo. No se refiere a un control externo, sino a un gobierno interior ejercido por Dios.
Las palabras relacionadas trae sensatez, cordura, una cordura espiritual, una sobriedad o algo así como una mente vigilante. Esta palabra enfatiza una mente que es gobernada por la verdad y no por emociones desordenadas. Vemos también algunos de esos usos que da la palabra acerca del dominio propio dentro del contexto bíblico. Mencionamos a Gálatas 5, 22 y 23. También habla 1 Corintios 9, 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. También vemos en Tito 2, 11 y 12, en 2 de Pedro 1, 5 y 6 y en Hechos 24, 25. Esto para las hermanas que toman apuntes. Aparecen unos sinónimos y antónimos bíblicos. Entre los sinónimos encontramos sobriedad, sensatez, moderación, cordura espiritual, mansedumbre y templanza. Pero este también tiene antónimos: impulsividad, descontrol, intemperancia, pasiones desordenadas o el dominio de la carne. Mire lo que dice Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Para comprender mejor el valor del dominio propio, hermanas, observemos cómo la Biblia describe su opuesto, lo que son vidas gobernadas por impulsos o por pasiones, un descontrol interior, y como muchas veces nosotras podemos reflejar lo mismo, algunos patrones en la vida diaria. Impulsividad. ¿Usted se acuerda de Esaú vendiendo su primogenitura? Dice ahí, en Génesis 25, 32. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues servirá la primogenitura? Y vendió su primogenitura a Jacob. Esaú actuó dominado por el hambre del momento. Su falta de dominio propio lo llevó a desperdiciar una bendición eterna por una satisfacción inmediata. Cuando tomamos decisiones apresuradas por emociones momentáneas, comprar sin necesidad, responder sin pensar, comprometer convicciones por aliviar una incomodidad temporal, podemos estar cayendo en esto, mis hermanas. 2. Descontrol. Ese descontrol emocional. Recordemos a Caín y su ira. Dice en Génesis 4, dice que se ensañó Caín en gran manera, y Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín permitió que la ira gobernara su corazón. La falta de dominio propio produjo violencia exterior. Cuando dejamos que la ira dicte nuestras palabras, ya sea con el esposo, con los hijos, con los hermanos en la fe, cuando herimos con palabras que luego no podemos recoger. 3. Pasiones desordenadas. Usted recuerda a David y Betsabé. Dice que vio desde el terrado a una mujer y la tomó. Un solo momento sin freno interior abrió la puerta al pecado, luego a la culpa y luego al dolor familiar. Hermanas, cuando permitimos que la mirada, los pensamientos o la imaginación vaguen sin filtro, cuando alimentamos comparaciones, cuando alimentamos fantasías que no honran a Dios, podemos caer en estas pasiones desordenadas. Intemperancia, Nabal y su embriaguez. Y Nabal estaba muy ebrio. La embriaguez revela una vida sin moderación y sin gobierno interior. Ahora, ¿cómo luce hoy en nosotras esto? Cuando no sabemos poner límites, excesos de comida, exceso en redes sociales, excesos en compras, series, actividades. No es solo alcohol, es cualquier área donde perdemos la medida. La lengua sin rienda, palabras sin dominio propio. Y dice Santiago 3:2, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. La lengua sin control es evidencia de un corazón sin gobierno. ¿Cómo puede lucir hoy en nosotras? Cuando hablamos de más, cuando caemos en crítica, cuando respondemos con sarcasmo o descargamos la frustración sin sabiduría. Una vida gobernada por la carne,
La mente puesta en la carne, hermanos, es muerte, dice Romanos 8:6. Cuando la carne gobierna no hay dominio propio, hay esclavitud interior. ¿Y cómo puede lucir esto en nosotras, hermanas? Cuando vivimos reaccionando según lo que sentimos y no según la verdad. Cuando justificamos actitudes diciendo yo soy así. Es bueno ver aquellos espejos de nuestro propio corazón cuando Cristo no gobierna, cuando no es Él que gobierna plenamente. Por contraste, el dominio propio es evidencia de una vida donde Jesús reina desde adentro. Veamos el significado bíblico y la etimología de estos sinónimos del dominio propio. Sobriedad, el significado bíblico quiere decir mente sana, una mente que es vigilante, no entorpecida. Es la capacidad de pensar con claridad espiritual, es estar libre de intoxicación. En un sentido espiritual, estar lúcida y abierta. La idea central es que podemos tener una mente no gobernada por impulsos, sino por la verdad. Sensatez. El significado bíblico de la palabra sensatez hace referencia a mente equilibrada, a prudencia, autocontrolada. En la etimología encontramos dos partes, sano y mente, que quiere decir mente sana. Sofrón. La idea central de sofrón es un pensamiento gobernado por Dios y no por emociones desordenadas. En moderación o templanza, encontramos que su significado bíblico es la capacidad de gobernarse interiormente, templanza. La etimología es dentro y la otra parte de la palabra es poder o gobierno, o sea, poder interior gobernante. Encontramos que la idea entonces central en esta palabra es Cristo ejerciendo su gobierno en el corazón. Y moderación lo encuentra en apóstol Pablo y la disciplina espiritual. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, como veníamos leyendo. Pablo se sometía voluntariamente a límites por un propósito eterno y nos deja la enseñanza de que la moderación cristiana no es una privación vacía, sino orden interior por amor a Cristo. Mansedumbre quiere decir fuerza bajo control o carácter suave y dócil al espíritu. La etimología viene de la raíz que describe un animal fuerte pero domesticado, es decir que la idea central no es debilidad, sino poder rendido a Dios. Usted encuentra a Moisés formado por Dios. Dice de él que aquel varón Moisés era muy manso, Números 12. Dios transformó la impulsividad de Moisés en mansedumbre gobernada por el Espíritu. Y eso nos deja una gran enseñanza, y es que la mansedumbre es esa fuerza, pero que está bajo un control divino. En conclusión, hermanas, todos estos sinónimos de lo que venimos hablando del dominio propio describen una vida gobernada desde adentro por el Espíritu Santo. No son rasgos naturales de personalidad, sino fruto de permanecer en Cristo. Los sinónimos del dominio propio describen una vida gobernada desde adentro por el Espíritu Santo. No son rasgos naturales, como decíamos, de personalidad. Hay un ejemplo muy grande en las Escrituras, que es nuestro mismo Señor Jesucristo, que es el modelo perfecto de dominio propio. Él resistió la tentación, Mateo 4, 1 al 11, no respondió con ira, 1 de Pedro 2, 23, se rindió al Padre, Lucas 22, 44. El dominio propio de Cristo fue fuerza, pero la fuerza rendida, en sujeción, no fue debilidad. Antes de cerrar este podcast, contemplemos cómo estas 10 premisas se viven específicamente en el tema del dominio propio. No son unas ideas que son abstractas, en realidad son verdades que moldean nuestra práctica diaria. Número 1, no existe dominio propio sin una unión verdadera a Cristo. Esto lo venimos estudiando desde el principio de año y en otras ocasiones en las que hemos estudiado acerca del dominio propio. Podemos decir que el dominio propio no nace de la fuerza de voluntad, sino de permanecer en Cristo. Cuando estamos vitalmente unidas a Él, su vida viene a gobernar nuestros deseos. En Juan 15 dice que separados de mí nada podemos hacer. No buscamos controlarnos, buscamos permanecer en Cristo, y de esa unión brota el gobierno interior. Ahora, los medios sin Cristo no transforman el corazón. Nosotros podemos hacer muchos planes, podemos tener reglas, rutinas y disciplinas, pero sin un encuentro real con Jesucristo, los apetitos de la carne siguen reinando.
el ejemplo que daba Nicolás Tranchini cuando decía: tú en tus fuerzas no puedes ser moreno, pero si tú sales todos los días 10 minutos al sol, te pones por un lado y por el otro diariamente, el sol va a hacer que tu piel empiece a cambiar hasta que llega un punto en que puedes ser moreno. Es algo así, entre más nos acercamos al Señor, Él nos va alumbrando y Él va transformando lo que somos, va gobernando lo que somos, va liderando lo que somos, va creciendo en autoridad dentro nuestro. El crecimiento de todo cristiano es una obra de gracia, el dominio propio es el fruto de gracia. En realidad no podemos mencionarlo como el logro humano. Dice Corintios, 2 Corintios 3, dice que somos transformados de gloria en gloria. Reconocemos que cada victoria sobre nuestros impulsos es la gracia de Dios operando en nosotros. El corazón solo cambia cuando cambia lo que ama. Esto fue otro de los puntos importantes que estuvimos estudiando. Y es que no podemos dominar deseos si Cristo no es nuestro mayor deleite. Dice Salmos 37, deleítate en Jehová. El dominio propio, mis hermanas, crece cuando Cristo se vuelve más deseable que la gratificación inmediata. La obediencia fluye de ese deleite. En Juan 14 dice que si me amáis, ¿ustedes recuerdan estas enseñanzas? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Cuando amamos a Cristo, ahí le podemos obedecer. Entonces obedecer deja de ser una carga. El dominio propio no se siente como reprensión, sino como una respuesta amorosa. Entonces podemos decir que el objetivo de Dios es que lo amemos por sobre todas las cosas. Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dios no busca solo conducta controlada, sino un corazón rendido. El dominio propio es el fruto de un corazón que ama a Dios más que sus impulsos. Y ahí entendemos que Cristo es el tesoro supremo. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Cuando Cristo es nuestro tesoro, estos otros deseos pierden poder. Entonces ahí el dominio propio aumenta cuando Cristo ocupa el centro de nuestros afectos. Porque recordemos, hermanas, que la vida cristiana puede vivirse como carga, ese es un camino, la carga de la vida cristiana, o como deleite. Acabas de escuchar el podcast Vida Nueva en Cristo, un espacio para crecer en la palabra, rendir el corazón al Señor y permitir que Él produzca cambios profundos en nuestra vida. Te animamos a seguir conectada y a caminar junto a otras mujeres en este proceso de crecimiento espiritual, donde la fe es afirmada y Cristo es el centro. Nos vemos en la próxima emisión de Vida Nueva en Cristo. Conéctate cada día con Añada tu Fe y participa de nuestros estudios. Que nuestra vida sea transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Me abraza y tu gracia me levanta y tu gracia me invita a seguir en pos de ti, amado Señor.